Hola y buenos días. Me da gozo estar con ustedes una vez más. Este es el video número 95 en la serie y estamos practicando sobre Malaquías capítulo 1. La semana pasada hablamos sobre la palabra carga y terminamos en 1 de Juan 5:3 hablando del hecho de que los mandamientos no son gravosos. Y es importante entender esto, no son gravosos para los que andan en obediencia, pero los que andan en desobediencia no solamente son gravosos, pero es la pena de muerte. Entonces estoy hablando de los impíos. Entonces para nosotros que somos hijos de Dios, Dios dijo que nos iba a poner o va a poner su espíritu en nosotros y hacernos cumplir con sus mandamientos. Entonces, como un buen papá, nos va a disciplinar y azotar cuando lo merecemos. Entonces, no es pena de muerte para nosotros, sino es parte del caminar en santidad en este camino estrecho. Entonces, hoy vamos a seguir adelante en los versículos 2 al 4 en Malaquías capítulo 1. Entonces, vamos a dar inicio. Padre, gracias por el tiempo una vez más que nos has prestado, el hecho de que nos has dado vida el día de hoy y que todavía tú eres rey sobre todo el mundo. Tu plan sigue en marcha y nosotros no tenemos que preocuparnos de las cosas que están pasando en el mundo porque sabemos que todo está bajo de tu soberanía y te damos gracias por esto. Ayúdanos entonces a tomar el yugo de Cristo y descansar sabiendo que todo es bajo tu autoridad y todo va a seguir adelante según tus propósitos. Padre, te doy gracias. Guíanos ahora en el estudio. Ayúdanos a poner en práctica las cosas que aprendemos y enseñar a otros, buscando oportunidades de sembrar semillas y ayudar a otros a crecer y madurar en el camino estrecho. Te doy gracias, Padre, y pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a Malaquías capítulo 1. Voy a leer los versículos 2 al 4 y vamos a practicar sobre lo que encontramos en estos versículos. Versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, pero yo amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y torné sus montes en asolamiento y su posesión para los dragones del desierto. Aunque Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos y edificaremos lo arruinado. Así dice Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y les llamarán provincia de impiedad y pueblo contra quien Jehová se indignó para siempre. Entonces, muy fuerte lo que Dios dijo aquí. Sabemos por Romanos capítulo 9, y esto lo vamos a ver tal vez el día de hoy, sino la semana próxima, que todo esto fue ordenado desde antes de que nacieron Esaú y Jacob. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Primero deseo hablar sobre esta palabra amar en el castellano. Entonces, esta palabra amar es la palabra ahab en el hebreo. 1, 5, 7. Y algo curioso, en el hebreo tenemos solamente una palabra para nuestra palabra amor o amar. En el griego son como 5. Y entonces es interesante porque esta palabra ahab se traduce tener afecto sexual o de otro tipo. Entonces podemos ver que la definición de esta palabra es muy amplia y quiero leer
todas las maneras en que esta palabra está traducida en el Antiguo Pacto. Este verbo se ha encontrado en textos moabitas y ugaríticos durante todos los periodos de la lengua hebrea y unas 250 veces está utilizada en el Antiguo Pacto. Entonces, esta es la palabra que encontramos amar, el verbo en el Antiguo Pacto. Déjeme leer de Vines, porque Vines nos da toda la definición de esta palabra Ahab, y vamos a ver qué amplia es este tipo de amor en el Antiguo Testamento. Voy a leerlos, son como 8, y entonces voy a leer todas las maneras que se utiliza en el Antiguo Pacto. En términos generales, es un marcado sentimiento de atracción y deseo hacia algo o alguien que se quiere poseer o estar con él. El vocablo se refiere al amor que un hombre siente por una mujer y una mujer por un hombre. Entonces podemos ver que está utilizado como la palabra que encontramos en el griego, que es estorge. Entonces es como esta palabra, pero también es como la palabra ágape y como la palabra fileo. Entonces vamos a ver las otras definiciones. El término puede referirse a un amor erótico, aunque legal fuera del matrimonio. Por ejemplo, el deseo de casarse y de cuidar del objeto de ese amor. Entonces, lo que se siente un hombre cuando ve a una mujer y es un matrimonio o es un deseo legal fuera del matrimonio. ¿Qué quiere decir? Como Dios dijo en el Antiguo Testamento, si tú ves a una mujer después de conquistar la ciudad, puedes tomarla, traerla a tu casa. Entonces es este deseo de casarse con ella. Y dice que este es un término a un amor erótico, aunque legal. Ok, tenemos que entender esto. Fuera del matrimonio. En contados ejemplos, no pasa de pura lascivia. Un deseo desmesurado de tener relaciones sexuales con el objeto. Entonces también se utiliza como la palabra eros. Contadas veces se refiere al propio acto sexual, hacer el amor. Y entonces en el Nuevo Testamento no tenemos una palabra en el griego para esto. Y entonces también dice cantadas veces se refiere, denota también el amor entre padres e hijos. Sabemos que en el Nuevo Testamento este es estorge. También dice a veces representa un apego especial que un siervo puede sentir hacia su señor bajo cuya dominación quiere permanecer. Entonces, un siervo puede ahab a su amo. Entonces este sería como también estorge o puede ser como fileo si son hermanos en Cristo. También una acepción particular de ahab es cuando hay un apego especial entre amigos. Entonces este es muy como fileo también. Como dice en 1 Samuel 18:1, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Entonces esta es la palabra ahab también. O cuando leemos en Levítico 19:34, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También Deuteronomio 10:19. Entonces, este es el amor que encontramos fileo en el Nuevo Testamento, mi prójimo siendo los que hacen la voluntad de Dios. Ahab también se refiere a esta misma clase de amor fraternal o entre amigos, como ya mencioné, como fileo. El Ahab de Dios para con Israel es la fuente y la causa de todas las misericordias que Jehová sentía hacia
Israel. Y no solamente lo mostró a Israel, sino al mundo por no haberlo destruido otra vez y por no haberlo dejado destruido la primera vez. Entonces, habla de misericordia. Entonces, podemos ver que Ahab tiene un significado o una definición muy amplia, un significado amplio en el Antiguo Testamento. Cuando en el Nuevo Testamento tenemos palabras como ágape, fileo, estorge, filostorgos, y eros no está en el Nuevo Testamento y tal vez se utiliza una vez en el libro de los Cantares. Pero miramos que en el Antiguo Testamento es muy diferente. Hay una sola palabra y tenemos que verla en su contexto. Por eso contexto es muy importante, porque si tomamos solamente la definición de Strong's y intentamos aplicar esta definición a todos sus usos, podemos equivocarnos, porque según Strong's, Ahab es tener afecto por algo, por el objeto, sexual o de otro tipo. Entonces habla de un afecto. Y podemos ver que aquí su definición es muy amplia. Entonces, cuando Jehová dijo que ama a Israel, ¿cómo lo amaba? Y ahora quiero hablar sobre esto, porque miramos que Dios, esta palabra Ahab incluye muchos tipos de relaciones. Entonces vamos a Éxodo 4, los versículos 21 al 22, y quiero mencionar aquí algo importante. En el Nuevo Testamento, en Juan 3:16, de hecho vamos a ir a Juan 3:16 rápido. Juan 3, versículo 16. Quiero mostrarles algo acerca de una palabra que encontramos aquí en 3:16. Dice Juan 3:16, estoy en 4. Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esta palabra unigénito está bien en el griego o en el español, pero en el griego tenemos la palabra monogenes. Monogenes quiere decir único nacido. Entonces, es algo especial acerca de este hijo. Hay versiones de la Biblia, más en inglés, que dice que es su único hijo. Y no es verdad. Cristo no es el único hijo de Dios, es su hijo unigénito. Hay algo especial acerca de este niño. ¿Por qué? Es de la semilla de Jehová. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que Jehová mandó su espíritu sobre María y le embarazó. Y entonces ella dio luz a un hijo. Entonces obviamente este es el milagro del nacimiento de Jesucristo. Entonces, volviendo a Éxodo capítulo 4, el versículo 21 y 22, Éxodo 4, 21 y 22, y quiero mostrarles porque Cristo no es el único Hijo de Dios, sino su Hijo unigénito. Dice en versículo 21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hubiereis vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, yo empero endurecer su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Mi primogénito. Entonces, esta palabra es número 1060, es Bekor, es primogénito. Entonces, es lo que quiere decir, es mi primogénito. En versículo 23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces miramos aquí que Dios ama a Israel como su hijo, como su primogénito. ¿En qué otra manera ama Dios a Israel? Vamos a Jeremías 3, 13 y 14. Jeremías
capítulo 3, y vamos a ver en los versículos 13 al 14, la primera parte de 14, no voy a leer todo el 14, dice, solo reconoce tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y tus caminos has derramado a los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Entonces, soy vuestro esposo. Y sabemos que en Ezequiel, Dios dijo que se divorció de 2 mujeres, hermanas de una mamá. Entonces, miramos que Dios mira a Israel no solamente como un hijo, sino como una esposa. Sabemos que la eclesía es esposa de Cristo, pero también Cristo es primogénito de muchos hermanos. Entonces miramos lo mismo en el Nuevo Testamento. Y me recuerda del hecho de que todavía Dios ama a su iglesia a pesar de sus fallas, como miramos en Romanos 5:8, que aun cuando éramos enemigos de la cruz, Cristo dio su vida para su esposa. Entonces, miramos que Dios ama a Israel como hijo y como esposa. Entonces miramos el uso de la palabra Ahab de 2 maneras, como uno ama a su esposa y como uno ama a sus hijos. Entonces vamos a ver cómo Jehová mostraba su amor hacia a Israel. Entonces, empezando en Génesis 12, 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. Y aquí vamos a ver, dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré. Tu nombre serás y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces miramos que de toda la gente del mundo, Dios escogió un pueblo empezando con el hombre Abraham. Entonces Dios está mostrando su amor hacia este pueblo desde Adán hasta Noé, hasta aquí Abraham. Y entonces miramos también, llegando a Génesis 17, vamos a Génesis 17, y vamos a estar en los versículos 1 al 10 y 19. Siendo Abraham de edad de 99 años, Jehová apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro. Y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchas naciones. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que serás tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré mucho en gran manera y y de ti haré naciones y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto contigo y con tu simiente después de ti y en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser Dios tuyo y de tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo Dios a Abraham, tú guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros.
Entonces, llegando al versículo 19, dice, y respondió Dios, ciertamente Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él y con su simiente después de él por pacto perpetuo. Quiero hablar un poco sobre esto. Miramos el amor de Dios hacia su pueblo por medio de este pacto. Y noten que dice pacto perpetuo. Pero Dios hizo otro pacto con Israel en el monte Sión. Recuerden, este pacto fue de dos lados. Ya mencioné esto. Dijo, si ustedes se conformen a mis mandamientos, que hacen todos mis mandamientos, entonces les voy a dar muchas bendiciones. Este es Deuteronomio 28, 29. Sabemos que ellos no fueron capaces de cumplir con todo esto porque Dios dijo en Deuteronomio 10, por ejemplo, que tenía que circuncidar sus corazones. Y aquí en este pacto, miramos que Dios dijo que todos los descendientes de Abraham, como dice aquí en versículo, déjeme pasar para atrás, en versículo 10, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces, si este es un pacto perpetuo, incluye a los gentiles que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, los gentiles tienen que pasar por la circuncisión también. ¿Pero es una circuncisión literal? No, obviamente. En el Nuevo Testamento, Pablo habla en Romanos 8, 28, 29, que la circuncisión es uno del corazón. Obviamente, en cumplimiento de lo que Dios dijo en Ezequiel 36, 22 al 32. Entonces ya podemos ver el pacto perpetuo y cómo Dios deseaba mantener este pacto. El problema es que Israel pasó por el pacto literal, aunque Dios les había dicho en el principio que Él tenía que circuncidar sus corazones. Pero no fue parte de su plan hacerlo en el momento. Lo hizo a algunos, como he mencionado, pero no a todo el pueblo. El pueblo de Dios, hoy en día, cuando hablamos del pueblo de Dios, hablamos de todos los que tienen sus corazones circuncidados. Esta es la casa de Israel. Cuando leemos el Antiguo Testamento, hablando del futuro y profecías sobre la casa de Israel, habla de todos los que son Israel espiritual. Este es muy importante o no vamos a entender el contexto de las Escrituras. Entonces, miramos que Dios mostró su amor hacia su pueblo por medio de un pacto, escoger a Abraham y guardó su pacto con Abraham y hasta hoy en día está guardando este pacto. Entonces, ¿en qué otra manera ha amado o ha mostrado Dios su amor para con Israel? Vamos a Génesis 25, 21. Génesis 25, 21. Recuerden, en Malaquías capítulo 1, versículos 2 al 5, 2 al 4, dijeron, ¿en qué nos has amado? Y entonces estamos mirando cómo Dios mostró su amor hacia Israel. 25, versículo 21. Aquí nos dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y aceptólo Jehová y concibió Rebeca su mujer. Entonces Dios mostró su amor hacia Israel por abrir el vientre de Rebeca, de la cual llegó Jacob, padre de las 12 tribus. Entonces, cuando llegamos a Malaquías capítulo 1, los versículos 2 a 4, y dicen, ¿cómo nos has amado? Estamos mirando. De muchas maneras Dios mostró su amor hacia Israel. Ahora, vamos a Deuteronomio
Génesis 25, versículo 23 y después 29 al 24. 25, 23 dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. Y entonces vamos a brincar a 29 al 34. Nos dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo, casado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese potaje rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Entonces, recuerden lo que encontramos. Vamos a Malaquías otra vez. Malaquías capítulo 1, versículos 2 al 4. Y esto es lo que leemos. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, pero yo amé a Jacob. Por medio de Jacob, Dios guardó su pacto con Abraham. Y a Esaú aborrecí y torné sus montes en asolamiento y su posesión para los dragones del desierto. Aunque Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos y edificaremos lo arruinado. Así dice Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, pero yo destruiré. Y les llamarán provincia de impiedad y pueblo contra quien Jehová se indignó para siempre. Entonces podemos ver que Dios aborreció a Edom. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 9, muchos quieren menospreciar la palabra de Dios, donde dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y entonces, pero miramos que es cierto. Dios no ama a cada individuo. Entonces, Jehová mostró su amor por darle a Jacob lo que no era suyo legalmente, la primogenitura. En Deuteronomio 21, 15 al 17 tenemos esta ley. Y Dios entonces brincó el primero nacido y le dio al segundo la primogenitura. Entonces miramos que Esaú lo vendió. Entonces miramos que Dios guardó su pacto por medio de Jacob. Entonces Dios mostrando una vez más su amor para con Israel. Entonces cuando Israel dice, ¿cómo nos amaste? Entonces estamos mirando cómo. Entonces, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.